Cuando el corazón próspero aún se siente incompleto. El eje central de esta tirada es el fontanero. Hoy se presenta ante mí un hombre trabajador, firme, de manos fuertes y mirada serena. Es el fontanero. A simple vista su vida está en orden, buen trabajo, estabilidad económica, satisfacción con su oficio. No hay grandes conflictos aparentes. Me dice que no entiende su estado de ánimo, que no tiene cargas visibles, que ha logrado lo que se propuso. Y aún así hay una parte interna que no le permite disfrutar plenamente de sus logros. Su vida funciona, su corazón no del todo. Y ahí es donde empezamos a mirar más profundo. Las cartas hablan claro. Aparece el familiar ausente. Aunque él no lo menciona de inmediato, su energía cambia cuando nombro esta carta. En el fondo de su alma hay una ausencia que marcó un antes y un después. Puede ser un padre, una madre o alguien que representaba sostén emocional. Él creyó haberlo superado, siguió adelante, trabajó duro, se volvió fuerte, pero la herida de la pérdida no desapareció, solo se silenció. Y cuando el dolor no se expresa, se transforma en vacío. Un vacío que no se ve, pero se siente. Aparecen los sobrinos como una energía luminosa en su campo. Esta carta revela algo importante. Él no tiene hijos propios y gran parte de su amor, de su entrega y de su propósito lo ha volcado en esos niños que ama profundamente. Ellos se han convertido en su extensión emocional, en su manera de dar lo que no pudo o no supo construir para sí mismo. Aunque no es padre, su corazón sí conoce la alegría. Sus sobrinos son motor, inspiración y ternura. Todo lo que hace en gran medida es también para contribuir al bienestar de ellos. Son su impulso para seguir luchando, su sonrisa auténtica, su luz espontánea. Sin embargo, esta alegría convive con una pregunta silenciosa. ¿Y mi propia vida cuándo? Aquí aparece su sombra más profunda, la sensación de no tener un lugar propio. Ama a su familia, es parte activa de ella, pero internamente sabe que algo falta. No ha construido su propio hogar, su propio proyecto afectivo. Y aunque desea una vida emocional más completa, se ha acomodado en lo que ya conoce. La comodidad se volvió refugio y también límite. Hay un miedo silencioso a intentar algo diferente y fracasar. En el pasado su carácter generoso y abierto se cerró. Alguna experiencia tocó una herida profunda, tal vez una traición, una desilusión o un rechazo. Y para protegerse empezó a priorizarse de una forma más rígida. Lo que antes era entrega natural se transformó en defensa. Lo que antes era confianza se volvió cautela. Ese aparente egoísmo fue en realidad una armadura. Hoy vive en una dualidad. Por un lado posee una alegría innata y capacidad de acción. Por otro, se ha vuelto crítico y desconfiado. Siente que muchas personas se acercan solo para pedir, para aprovecharse o para obtener algo de él. Esto alimenta pensamientos recurrentes que lo llevan a cerrarse emocionalmente. Y cuando uno se protege demasiado, también se priva de nuevas oportunidades. El viaje interior. El alma le susurra algo sencillo, pero profundo. Recuperar la alegría original. No la alegría que depende de otros, sino la que nace de saberse merecedor de amor, de compañía y de nuevos comienzos. Debe volver a confiar en sí mismo, en la vida y en las personas que aún no conoce. La acción requerida, vemos la carta de la espera sin angustia.
El mensaje es claro, deja de anticipar problemas que no existen. La angustia por lo que no ha llegado bloquea lo que podría llegar con naturalidad. Cuanto más se desespera por llenar el vacío, más se contraen las posibilidades. Esperar sin angustia no es resignarse, es confiar en los tiempos correctos. La síntesis constelar o energética. Esta tirada revela a un hombre que ha construido estabilidad externa, pero cuya alma aún procesa una ausencia no resuelta. La pérdida de un familiar dejó una huella silenciosa que influyó en su forma de vincularse y en su sensación de pertenencia. Ha canalizado su amor hacia sus sobrinos, encontrando en ellos alegría auténtica, pero también postergando la construcción de su propio proyecto afectivo. El miedo a repetir heridas lo llevó a protegerse bajo la crítica y la autosuficiencia. El movimiento sanador consiste en reconocer la ausencia, honrarla y dejar de suplir con sustitutos lo que desea crear para sí mismo. Cuando recupere la confianza y suelte la angustia por el futuro, podrá abrirse a formar su propio hogar desde la madurez y no desde la carencia. La emperatriz simboliza fertilidad, creación y expansión afectiva. No habla solo de maternidad o paternidad literal, sino de la capacidad de gestar una nueva etapa de vida. Representa el permiso interno para amar sin miedo, para crear un hogar propio y para florecer emocionalmente sin depender del pasado. Su enseñanza es clara: la abundancia ya existe en su interior. Ahora debe atreverse a sembrarla en su propia tierra. Afirmación de poder. Yo soy la alegría que vuelve a mi vida. La que sana el pasado, abre caminos nuevos y florece sin miedo en mi propio lugar.